¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Para los que me conocen, me llamo Enrique Gómez Lépez, soy periodista, profesor de Historia y Ciencias Sociales, y vamos a comenzar con una serie de videos que vamos a intentar que no sean muy prolongados y que tienen como objetivo sintetizar algunos episodios históricos de nuestro país, de nuestra historia. Y hoy vamos a comenzar con los 70 años de antiperonismo, ¿no? Hoy estamos con una fecha que es doblemente importante. Una recuerda el golpe de 1955 y la noche de los lápices, ¿no? Como esos pasos previos a dos procesos de dictadura que terminaron con proscripción, persecución, asesinato de compañeros y compañeras, y con la peor dictadura, la dictadura más sangrienta de la historia argentina, la década del 70. Y ahora la pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuándo comienza el antiperonismo? ¿En qué momento se da esa figura del antiperonismo? Y uno podría decir que 1955 es la fecha crucial donde la mayor parte de los partidos de la oposición, salvo el comunismo, digamos, eh, incluida la Iglesia, como siempre, del lado de los poderosos y del lado equivocado, planifican este golpe de Estado comienza con el bombardeo a Plaza de Mayo y que va a terminar con la dimisión de Juan Domingo Perón 3 meses más tarde. Una dimisión que se ve acompañada por el bombardeo a una planta de YPF que produce Isaac Rojas, y con la amenaza colocando los buques de la Armada Argentina apuntando sobre puntos estratégicos de producción, con una amenaza constante de que si Perón no renunciaba, él iba a bombardear. Fueron 3 meses de lucha, sobre todo el último mes fue bastante cruento. A las más de 300 personas que los militares asesinos mataron en Plaza de Mayo. Después hubo, hoy por algunas investigaciones de historiadores, algo así como 180 muertos asesinados durante los combates de la resistencia, que bueno, finalmente no pudo evitar lo que fue la renuncia de Perón, su viaje a Paraguay, su posterior exilio a España durante casi 2 décadas. El inicio de la proscripción, el cambio de la constitución, y ahí comienza un discurso. Pero hay un hecho muy importante que ocurre cuando se produce el golpe de Estado a Perón, el derrocamiento de Perón. Eh, por cadena nacional, y además porque ellos lo hacían, generaron un tour turístico donde mostraban, exponían todo lo que supuestamente eran los bienes que Perón y Evita tenían en su poder. Vehículos, motocicletas, vestidos, tapados, joyas, en una suerte, y es más, hacían como un tour turístico, la gente podía ir y pasaba por ahí a verlo, para que la gente comenzara a ver que quienes hablaban de justicia social eh, vivían de una manera, digamos, muy cómoda económicamente. Y ahí es donde me parece que comienza este punto o este momento de antiperonismo, que por supuesto después fue acompañado con la proscripción, la persecución, los asesinatos, eh, y que derivaron eh, en lo que después ocurrió en la década del 70. Pero me parece a mí, como profesor de historia y apoyándome en los historiadores, que el inicio del antiperonismo, más allá de, de todo lo que uno pueda suponer, es este instante. No solo el golpe que encabeza sobre todo no solo la Iglesia apoyándolo, sino también la Armada Argentina, sino en ese acto cruel, mentiroso y odiador, que es mostrar los bienes que tiene un presidente y su esposa, que en realidad lo tienen todos los presidentes, y generando ese acto de odio hacia el peronismo. Y ahí comienza lo que es esencia, lo que es, perdón, esta esencia del antiperonismo, que ya lleva 70 años, que los hace repetir, ¿no? A los antiperonistas,
los 40 años, los 70, los 80, van cambiando, van mutando de discurso porque ya no saben cuál utilizar. Es muy difícil que defiendan ideas propias, repiten discursos de antiperonistas. Pero lo curioso de todo esto, me parece a mí, es encontrarse con trabajadores que han mejorado su calidad de vida y que han desmejorado su calidad de vida con gobiernos no peronistas, que sigan preguntándose por qué debería seguir existiendo el peronismo. Conocer la historia argentina, conocer la historia de Rosas, conocer la historia del orden conservador, conocer la historia de Mitre, del traidor de Urquiza, de la necesidad del federalismo destruida por el orden conservador y las presidencias fundacionales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, la oligarquía argentina y la conquista de lo que ellos llamaron desierto, el genocidio de los pueblos originarios, eh, la concentración del poder de la tierra en 1800 familias para fines del siglo XIX, ni hablar de toda la previa electoral de la ley Sáenz Peña, todo lo que ocurría, ¿no?, antes de la ley Sáenz Peña, el golpe de Estado de Irigoyen. Y fíjense ustedes también un paralelismo que se puede realizar entre Irigoyen y Perón, que son las acusaciones de corrupción que se hacen tanto después del golpe de 1930 como luego del golpe de 1955. Coincido con algunos historiadores que marcan que, sin tener un carácter peronista, Irigoyen fue, digamos, el primer intento de liderazgo de masas. Recordemos que Irigoyen es el primero que sienta a los dueños de los frigoríficos con los representantes sindicales, movimiento obrero en formación, a discutir salarios. Por supuesto, nadie olvida la Semana Trágica, los asesinatos en Santa Cruz, ¿no?, de los trabajadores, los fusilamientos, obviamente los talleres Bacena, la forestal, nadie olvida la represión, la que fue autorizada por el propio Irigoyen. Lo que estoy diciendo es que intentó ser el primer líder de masas, la creación de YPF, ¿no?, de yacimientos petrolíferos fiscales, en el final de su primer mandato. Y esta idea de que una vez derrocado a un presidente que había intentado oponerse o escuchar a los trabajadores, hay que crearle esa figura de corrupto y ladrón. De hecho, los medios de comunicación para 1930 generan una idea, sobre todo el diario Crítica, generan una idea muy fuerte de que en las paredes de calle Brasil, donde vivía Irigoyen, había oro. Y hacen algo muy interesante, tristemente interesante, que es romper las paredes, mostrar que no había nada, y los medios de comunicación comienzan a difundir fotos de los espacios vacíos de la pared diciendo acá había oro. Por supuesto, nunca hubo oro, pero eso generó el odio de la gente para comenzar a generar no el antirradicalismo, pero sí el anti-irigoyenismo, ¿no?, la personalización de la política. Lo mismo le ocurrió a Perón una vez que producen el golpe de Estado, comienzan a generar esta idea de que el peronismo era corrupción, que era delincuencia, cosa que jamás plantearon con los mandatos que habían sido hasta Irigoyen en 1916 y posteriores al golpe de Irigoyen, ¿no?, que encabeza Uriburu. O tampoco, por ejemplo, el no cumplimiento de las promesas realizadas por Frondizi. Digo, para citar algunos ejemplos de cómo se plantea la corrupción en términos de una moral diferente. Ahora bien, cierro este primer video preguntándonos, y vamos a dar una serie de videos, y por supuesto leo comentarios, ¿por qué el pueblo termina aceptando que de verdad el peronismo es sinónimo de corrupción, aún sin pruebas? ¿Y por qué ni siquiera se pregunta por qué esos gobiernos de derecha, conservadores, unitarios, sí lo fueron? El caso más puntual es el de Rivadavia, ¿no? La toma del primer empréstito con la Brain Brothers, un empréstito que se terminó pagando durante el gobierno de Perón.
y el cual nunca le fue reclamado a Rivadavia. Rivadavia se fue caminando, renunció y nadie le hizo ningún tipo de cuestionamiento. De la Rúa lo mismo, Macri, Milei seguramente correrá el mismo destino, Menem. Y sin embargo los líderes populares son los que terminan siendo cuestionados, no solo por los medios de comunicación, sino por el propio pueblo, inclusive por muchos que los votaron. Hoy este video apunta a recordar que hace 70 años comenzaba el antiperonismo y que ese antiperonismo, que nació allá por 1955, dejó a muchos compañeros y compañeras en el camino y que ese antiperonismo está muy presente y al que nosotros le tenemos que dar batalla, todos los días un poco más. Un abrazo para todos y todas y iremos compartiendo nuevos videos para poder analizar un poco parte de nuestra historia, de nuestra rica y hermosa historia.